Shabbat Shalom para todos. Vamos entonces a comenzar con la eh, con la enseñanza, con el comentario de el nuevo libro que estamos hoy comenzando, el libro de Devarim, que significa palabras. Eh, Comienza la parashá L.A. Devarim Esher Diber Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. Así que cuando esta palabra de Barín, que se ha traducido como palabras, ¿verdad? Tiene varios significados importantes aquí. Ahora, eh, este libro de Devarim, que estamos comenzando, ¿verdad? Hoy, es un resumen de lo que Moshe Rabbeinu ha eh, estudiado en los últimos libros de la Torá. Se sabe que Moshe escribió los 5 libros de la Torá, pero los primeros 4 tenían un estilo gramatical, eh, y este estilo de gramatical a los libros anteriores como Bereshit, Shemot, Vayikra, el que acabamos de terminar de Mabisbar, este libro de Devarim cambia su estilo gramatical porque generalmente veníamos ya acostumbrados a escuchar la, la Torah hablando en tercera persona. Y decía algo parecido como esto en muchos relatos. El Eterno habló Moshe diciendo. Vemos ahí la tercera persona. Y esto indica pues un da un indicio de la importancia y del nivel espiritual cuando alguien habla en tercera persona. Ahora, gramaticalmente hay un cambio. Dice, estas son las palabras que habló Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe. Eh, Vemos aquí un cambio sobre no solamente el nivel de gramatical, de estructura gramatical, sino que esto nos da a entender que Moshe nos interpreta desde su perspectiva, desde su nivel profético, lo que Dios dijo en otros libros. Es decir, ahora vamos a ver la explicación de Moshe de todo lo aprendido. Y de alguna manera esto es muy entendible, porque cuando usted ve los niveles de un maestro, no es lo mismo escuchar un rabino, ¿verdad? Famoso, a escuchar a otra persona de un nivel menor de profético, pues. Eso es lo que les quiero decir, que cada quien, no es lo mismo escuchar a Moshe que escuchar hoy en día a otro rabino actual, pues. Moshe tenía un nivel profético, como dijo, como se dice, que no ha habido profeta como Moshe, es un nivel profético. Hay que entender esta persona porque entendió la Torá. Eso es lo que quiere decir. Esto también nos enseña, señores, los niveles de profecía que hay en las escrituras, como de Bereshit, Vayikra y Bemisbar, son los de mayor elevación profética. Y de Barín ya es la revelación de Moshe después, viene la revelación de Moshe desde su perspectiva, pero tiene un nivel de profecía menor a estos 4 libros que acabamos de terminar. Esto también nos enseña que los libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Tanakh, es decir, que son pues los 5 libros de la Torá, después vienen
los Torah vienen los profetas mayores, los profetas menores, los salmas, los Mejilá, las historias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que les quiero entender, de que cada libro tiene su nivel profético, pero el mayor es la Torah. Es decir, que si, por ejemplo, si hay un profeta menor que dice que contradiga la Torah, por ejemplo, entonces nos quedamos con la Torah, en todo caso. O veamos que hay una diferencia, entonces preferiblemente tomar la interpretación que se diga en la Torah, que se diga en un profeta menor. Esto es muy, 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 muy importante. ¿Sí? Es decir, que si hay un concepto que lo vemos en la Torah y después ese mismo concepto lo vemos en alguno de los profetas, o en un salmo, o en un proverbio, entonces tenemos entonces que usar este método, ¿verdad?, de interpretación de la escritura, los que tengan mayores pesos. Entonces se llama Calva Omer. Y los libros que tienen mayor peso de todos los libros son los libros de la Torá, ¿sí? Y de alguna manera, en otro nivel un poquito más bajo, está el de Devarim. Hay que entender también, señores, porque algo, por lo menos en los tiempos de Yeshua, vemos que tanto Yeshua como Rab Shaul y algunos apóstoles usaban mucho las escrituras de Devarim. Nosotros no sabemos específicamente por qué usan tanto las, las escrituras de Devarim. Puede haber muchas explicaciones. Entre las explicaciones que puede haber es que el libro de Devarim está como dado más para la enseñanza, como para el aprendizaje, ¿verdad? Y este es el tema de hoy, pues. Es mucho mejor, es decir, el lenguaje es tal vez un poco más entendible para los seres normales y corrientes. Puede ser eso. Otra de las cosas que puede pasar también es que el nivel de profecía de Devarim sea estado más apto para todas las personas. Y finalmente puede ser que el día de Devarim en aquella época era uno de los mejores comentarios, los libros de Devarim que tenían, probablemente esas ediciones estaban muchísimo mejores que otros libros. Esto puede haber pasado. Déjeme decirle de que la Torá, desde el punto de vista que tenemos hoy en día, usted no recibió, no estamos recibiendo la Torá de Moshe. Cuando el judío empieza a echar, empieza a ir en contra del Nuevo Testamento, del Código Real, diciendo que tiene errores, que tiene esto, que tiene lo otro, que hay partes editadas, déjeme decir que eso es parte de los libros de la Torá. Podemos ver, ¿verdad?, que hoy en día tenemos una cantidad de libros, ¿verdad? Y en la Torá, o en el Antiguo Testamento, y vemos que faltan libros. Por ejemplo, falta el libro de Enoch. ¿Por qué no pusieron el libro de Enoch? O el libro de Enoch, cuando ya nos llegó a nosotros, nos llegó, lo quitaron por alguna razón. Eso puede haber pasado. De hecho, hubo una compilación en los días de cuando el pueblo estuvo en Babilonia por medio de Esdras. Cambiaron el tipo de letra, cambiaron algunas cosas. Incluso la configuración de los libros cambió. Eh, la razón también es, por ejemplo, ¿por qué no están los libros de los macabeos? O como dice el libro de las guerras, como dice la misma Torah, ¿dónde está el libro de las guerras? Esto es para decirles, señores, que tenemos un arduo trabajo y tenemos que tener conciencia de que los libros, probablemente que tengamos nosotros, no sean en la totalidad. ¿Por qué? Bueno, porque incluso las formas de letra
Cuando Moshe escribió la Torah era un estilo eh, del tiempo antiguo, uh, paleo, esto creo que se llama paleoescritura, algo así. Con esto les quiero decir, pues, que técnicamente hablando no lo hemos tenido. Pero no los quiero, no, lo que les quiero, no los quiero confundir. Lo que les quiero decir es que no tenemos, ¿verdad? Cuando dicen que hay el código, que no sé qué, que hay errores. En la Torah hay más de 3.000 errores en la traducción. Lo que queremos decir que cuando la Torah fue recibida por Moshe, cuando fue dada a Moshe, era perfecta. Sin embargo, a través de los siglos, ¿verdad? Podemos ver que hay variantes. Hay más de 4 variantes conocidas o 4 variantes importantes de la Torah. Pero no, ese no es el tema. Pero sí les quiero dar a entender es que nosotros tenemos que tener esto en claro. Porque cuando nos llega un judío a querer quitarnos a Yeshua con algunos errores que hay en el código, diciendo que esto es un libro que tiene errores, entonces, déjeme decirle que también la Torah tiene errores. Fíjense una cosa, cuando nos hablan de Yeshua, cuando a veces nos hablan de que, bueno, que a veces es muy difícil comprobar la historicidad de Yeshua, déjeme decirle que es más fácil hoy en día comprobar científicamente o comprobar eh, por medio de libros de otras culturas, más fácil es ver que Yeshua existió que Moshe. Es muy difícil ver que Moshe existió a menos que uses la Torá. Pero con libros secundarios es mucho más difícil. Hay pocos libros que hablan de Moshe, pocas culturas que hablan de Moshe, pero sí hay, sí lo hay. Y podemos ver la, lo auténtico, la autenticidad de Moshe, que fue un ser que vivió aquí en la tierra, que no fue un paracaidista. Pero en el caso de Yeshua tenemos muchas, pero muchas evidencias que estuvo en esta tierra, ¿verdad? Y por supuesto, eso, cuando te vienen a decir que no se puede creer en Yeshua por esto, ¿verdad? Cuando tú usas los mismos razonamientos para Moshe, si por ejemplo dicen, no, mire, Yeshua no pudo ser el Mesías porque mira la, la iglesia que fundó. Bueno, número uno, Yeshua no, nunca en su vida pensó en crear una nueva religión. Siempre fue judío. Y lo podemos ver por los relatos. Número uno. Número dos, ¿verdad? Si a Yeshua entonces le vamos a meter que hoy en día parte de las iglesias cristianas tienen pensamientos paganos, déjeme decirle que Moshe, ¿verdad? Hizo muchas cosas. Vemos aquí en estos libros, aquí podemos ver, este libro que acabamos de terminar de números, es el más antisemita que hay. Y yo puedo decir, bueno, Moshe no sirvió para nada porque mira todo lo que hicieron. Aquí vemos tal lo que pasó con Cora. Es decir, si yo quiero plantear las cosas de una manera, las puedo plantear. Las puedo plantear. Pero esa no es bueno, vamos a comenzar pues con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mesías, haciendo la oración mmm, del estudio de la Torá. Bendito eres tu eterno sobre el universo, creador de los cielos y la tierra. Damos gracias por habernos dado el privilegio de estudiar tu Torah. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. Cuando hacemos un análisis, una sinopsis del libro de Devarim, vemos que lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte, que está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5,
les recuerda por medio de amonestaciones los errores de los padres. Vemos también que Moshe mira hacia atrás en un recuento que hace de los 40 años que había pasado desde la salida de Egipto y estaban a punto de esa generación de entrar. Y tuvo que usar otras palabras porque para no, ¿qué? Para no hacer sentir mal, porque iba a hablar mal de los padres de los que estaban ahí, porque toda la generación de la mayoría de los que eran padres murieron en el desierto. Segundo, vemos que hace un recuento y repite las leyes diversas, los 10 mandamientos, estatutos y instrucciones relacionados con la familia, la vida social, los sacrificios del santuario, del gobierno de Israel. Finalmente, termina la tercera etapa, habla sobre las bendiciones y las maldiciones de cumplir o no cumplir, libre albedrío y finales instrucciones para entrar a tierra de Israel. Finalmente, el libro termina con los últimos momentos de la vida de Moshe. Esto para allá, viendo un poco más de los temas, Moshe recuerda los eventos sucedidos en el desierto, vemos, le recuerda el episodio de los espías, de la falta de emuná del pueblo, de que la nueva generación sería la que entrara a Israel, la guerra y las conquistas de manos de Hashem. Todo eso se lo recuerda. Moshe Rabbeinu recuerda a la tribu de Rubén, Gad y Manasé que no se deben de quedar sentados, ¿verdad?, ahí donde están, sino deben de ir a ayudar a conquistar y luchar con el resto del pueblo. Finalmente, Moshe les adelanta cómo será la conquista de la tierra. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es la importancia de repetir. La importancia también de recordar. ¿Y cómo están unidas estas? Devarim recibe el nombre, ¿por qué digo esto? Porque Devarim recibe el nombre de Mishneh Torah, que es repetición de la Torah. Y ya vamos a ver por qué este libro de Devarim recibe el nombre de Mishneh Torah. La palabra Mishnah proviene de la raíz verbal Shana, que significa repetir con la intención de enseñar o aprender. ¿Para qué sirve la repetición de la Torah? Según nuestros sabios, para repasar todos los conceptos que ya se han dado anteriormente, ¿no? Cada repasar se debe de aprender cosas nuevas, ¿sí?, que tienes que ver cosas diferentes, algo diferente para tu vida. Al repasar te hace recordar y esto te sirve como guía de aprendizaje, señores. Por lo tanto, el ir repasando o repitiendo te activa la manera como tu mente trabaja, que es por medio del recordar, y esto sirve como guía de aprendizaje. Y esto sirve para que tu memoria se fortaleza. Por eso es que cada día repetimos, cada año repetimos la parashá. Cada año repetimos un ciclo de la parashá o de las parashot. ¿Para qué? Para que tú vayas recordando, repitiendo, vayas rumiando lo que no aprendiste el año pasado, lo vas a aprender hoy. Y así cada día vamos aprendiendo cuando repetimos algo, porque esa es la función. De hecho, como este método es tan importante, el estudio del Talmud, ¿verdad?, se estudia alrededor de 7 años, que son casi 2.600 páginas, que tiene son 5.555, creo yo. Y se estudia en 7 años, y en cada periodo se estudia una página diaria. Y esa página diaria, los estudiantes tienen el propósito
de buscar algo nuevo, de aprender algo nuevo de la página. Esto fue hecho basado en el principio por medio de la repetición oral, y el mensaje o la enseñanza se requiere impartir a los estudiantes. Mishnah significa la suma y sustancia de una tradición o enseñanza que se usa la metodología de la repetición para mantener pura y viva esta enseñanza tanto como sea posible. La idea de la Torah oral, recuérdense de que en los tiempos cuando estaba Yeshua, lo predominante era la Torah oral, porque no todo el mundo podía tener libros, no el mundo podía tener una Torah. Quien tuviera un libro o un libro de la Torah que fuera de él, tenía que ser una persona muy rica, señora. Por lo tanto, la manera de cómo se enseñaba era por medio de la Torah oral o por medio de la tradición oral. Escuchaban, por eso que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Hashem. Por eso que Saúl pone eso, porque era la manera en aquella época de cómo aprender. Por lo tanto, la repetición oral tiene un gran poder. Y vemos aquí entonces cuando la Torah registra que Moshe dice en esta parashá, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en Arabat, frente al sur, entre Param, Tofel y Labán, Esarot y Dizhab. Rashi nos indica que las palabras de Barín significan palabras de amonestación. Él, citando el Midrash Kohelet 1.1, dice que cualquier texto, escuche bien, de la escritura que comience con la expresión palabra, es decir, de Barín, indican palabras de amonestación. ¿Cuáles son los libros que comienzan eso? Bueno, comienza el libro de Jeremías, el libro de Eclesiastés, por ejemplo, comienzan con expresiones. Estas son las palabras de Jeremías, o estas son las palabras de Eclesiastés, Kohelet. Ambos libros poseen un alto contenido de amonestaciones y exhortaciones éticas para el pueblo. Por supuesto, vemos que estas palabras de amonestación fueron un recordatorio, fueron un reproche, fueron una repetición muy diferente, porque lo dijo con alusión, con alegoría. Lo que se conoce en la ley oral, en la ley judía, como remes, que es una de las 4 interpretaciones que tenemos, y remes significa interpretación alegórica. Y interpretación alegórica es que se debe de buscar un indicio, una alusión, un símbolo que nos permita, ¿verdad?, entender el texto. Y es lo que el texto quiere aludir en ese caso. Y se analiza en profundidad. Por ejemplo, los aspectos, si vamos a ver en el medio de la escritura, las figuras de construcción o aspectos figurativos, o el simbólico también puede ser, en la escritura podemos mejor comprender el texto cuando nos dicen algo simbólico, cuando nos dicen algo figurativo o nos aluden algo. Por ejemplo, les voy a poner algo. Voy a poner un ejemplo. Cuando un niño, ¿verdad?, se porta mal, y la mamá no puede con él, la mamá agarra y dice: espera que llegue tu padre. Estas palabras le van a retumbar al niño, porque generalmente cuando una madre dice eso es porque
El padre representa, ni siquiera le dice cuando venga papi, no, 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 cuando venga papi, porque papi es el papá amoroso. Cuando llegue tu padre, ya usted está viendo el énfasis, es decir, llega la autoridad, entonces le dice, espera que llegue tu padre. Entonces, le está diciendo, le está aludiendo a que se portó mal, a lo que le va a decir al papá, lo que hizo para que el padre lo castigue. Eso el niño va a recibir un impacto y sabe que cuando llegue el padre, entonces será castigado. De alguna manera, hemos visto a veces que las madres, siendo permisivas con los hijos, cuando la mamá le dice algo, incluso hasta se burlan de la mamá, pero es producto de que las madres, por lo amorosos que están, porque no podemos ser tan amorosos con los hijos, tenemos que tener un equilibrio entre el amor y el rigor, y eso se encuentra por medio de la misericordia. Entonces tenemos que tener esta conciencia, señores, porque los niños, si tú no los entrenas de la manera correcta, tienes que buscar entonces, si tú ves que no hay un método, entonces tienes que buscar métodos alusivos, métodos de manera alegórica para que el niño entienda que se portó mal y que va a haber un castigo. Rashi, citando el Midrash, explica que, hablando del versículo que estamos hablando sobre la Torah, del principio de esta parashá, dice que son lugares repetidos donde los judíos causaron enojo a Hashem. Sí, donde se portaron mal, como en el caso del niño. Pues. Y en este discurso de despedida de Moshe a la nación, como la repoblación de las pasadas transgresiones. Aquí en este discurso, Moshe, como dice, decir, bueno, imagínense, tenía que hablar mal de los hijos, perdón, le tenía que hablar a los hijos de lo malo que fueron los padres. Pero para eso usó la alusión. No señaló directamente a los padres. Eh, Así que por medio de esta repetición alusiva, usando las alegorías, pudo que el pueblo entendiera específicamente lo que él quería transmitir. Así que, señores, repetir, repetir y repetir es uno de los aspectos importantes. Y si tú usas estos claves de la alusión, de lo simbólico, eh, la verdad es que vas a encontrar que la gente recuerde todas estas cosas. Ahora, ¿qué es recordar? ¿Verdad? ¿Cómo funciona tu mente? Voy a explicar un poquito de acuerdo a los psicoanalistas cómo es el método de aprendizaje. Y todos concuerdan que el método de aprendizaje viene por medio de la repetición de recordar. Ahora, ¿qué es recordar? Recordar, dice Simon Frey, como le dicen algunos, o Freud, dice que repetir es una manera de recordar. Y podemos entonces entender que se trata de una manera inconsciente de recordar. Dice también que la memoria, el concepto de memoria, se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, es la capacidad en la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Los psicoanalistas indican que no puede haber aprendizaje si no hay memoria. Y memoria y aprendizaje van por medio, van de la mano, pues.
van de la mano. Para aprender, entonces, ellos dicen que debemos repetir. Y repetir nos lleva a recordar. Esto es como funciona, como el Eterno hizo tu mente. Necesitas saber cómo puedes trabajar tu mente. Sobre todo para los cambios, sobre todo para el estudio de la Torá, para todos los aspectos de tu vida, señores. Tienes que entender que la memoria, hay tres tipos esenciales de memoria que tienen que ver con la duración, porque la memoria se puede borrar. Ahora, cómo no permitimos que la borremos? Bueno, ya la vamos a explicar. Pero estos tipos de memoria hay que entender que tú tienes una memoria sensorial, una memoria de trabajo y una memoria a largo plazo. La memoria sensorial, que es la primera, es la que conserva la información que recibimos a través de tus cinco sentidos. Pero esta generalmente dura un lapso muy breve. Esto se conoce como memoria a corto plazo. Es decir, aquella información que recibes tú por los cinco sentidos, ¿verdad? En aspecto normal, ayuda para hacer muchas cosas, porque es memoria de corto plazo. Pero te ayuda cuando estás haciendo algo, cuando estás haciendo un trabajo. Por ejemplo, te indica, por ejemplo, si tú estás armando un rompecabezas, te va diciendo cuál es, por los colores, por esto, por lo otro, por las figuras de las piezas, etcétera, etcétera. Esa memoria de corto plazo que tú agarras y ves el paisaje que está en la caja del rompecabezas, entonces vas mirando y viendo exactamente y analizando cuáles son las piezas y cómo deben ir las piezas para armar el rompecabezas. Esto estamos viendo que lo podemos ver, todo eso. Ahora, la memoria de trabajo, que es un poco más difícil, es el funcionamiento de memoria de trabajo que depende de donde enfoquemos la atención y también de cómo nos adaptamos rápidamente a los procesos de la información en la que trabajamos. En este sentido, señores, habemos personas cuya velocidad de procesar los pensamientos, es decir, el tiempo que nos requiere para guardar la información en la memoria de trabajo puede ser mayor o menor. No quiere decir que no tengamos capacidad para poder trabajar la información, sino que no podemos acumular. Hay gente que no puede acumular muchas cosas a la vez en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que permite que podamos aprender. Entonces, debemos usar esta memoria enfocando, ¿verdad? Por medio a veces de alusiones y de señales. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando tú estás en memoria de trabajo, le pones una idea, ¿verdad? Entonces, esa idea queda plasmada en esta memoria y puede ayudarte, ¿verdad?, a recordar. La tercera memoria es la de largo plazo. La memoria de largo plazo explícita corresponde a la memoria del fruto de aprendizaje consciente. Generalmente esta memoria tiene que ser aprendizaje consciente, es decir, que tú estés en tus cabales. Pues. Del mismo modo, de la memoria de trabajo es limitada, la que vemos anteriormente, la de largo plazo es infinita. La memoria de largo plazo implícita es no consciente y se adquiere a través de la repetición. Esta es a través de la repetición, repite, repite, repite y repite y vuelve a repetir hasta que queda plasmada a lo largo. También es conocida como memoria de procedimiento, que se fortalece por medio del día a día, del repetir, y nos sirve para el aprendizaje de habilidades como habilidades motoras, por ejemplo, como manejar bicicleta. Las personas que de niño aprenden la habilidad
Les enseñan, por ejemplo, ustedes cuando estás niño, tienen cuatro ruedas y atrás tienen dos rueditas más para la estabilidad. Cuando tú aprendes la estabilidad, entonces te quitan las dos rueditas y ahí sigue y viene entonces, te ponen bicicletas de ring 16, 18, 20, 24, hasta 26, 28. Y de alguna manera puedes manejar todo tipo de bicicletas. Ahora, esta habilidad de aprendizaje de las habilidades motoras de la bicicleta, esto es importantísimo, señores, es muy importante, porque la repetición, por eso es que se dice que el que de niño aprende a manejar bicicleta, más nunca se lo olvida. Es decir, creo que se dice que es que aquellas personas que aprenden bicicleta nunca olvidan manejar bicicleta. Esto es porque por la repetición que tuvieron, por la formación que tuvieron por medio de la repetición. Esto también en el ámbito educativo y las habilidades cognitivas, como por ejemplo el aprender a leer, leer, escribir. Vemos que es repetición, repetición. Por eso es que usted ve los libros en los kinder, en los jardines de infancia, donde el niño empieza, o el preescolar, como se le dice hoy en día, el niño aprende por medio de qué? De la repetición. Empieza a hacer, por ejemplo, O, y empieza a hacer O, y hace la O, 1000 veces hace la O. Al final el niño aprende a escribir la o a pronunciar las palabras por medio por ejemplo, ma, M con A, ma, y ahí le van repitiendo, repitiendo hasta que el niño puede empezar a hablar o a escribir o a leer eh, frases cortas. Mire, sin un aprendizaje repetitivo, la lectura como habilidad cognitiva sería imposible. También las habilidades de solucionar problemas y planificar. Mire, yo le digo algo, ¿no? Eh, Cuando yo estaba joven, que eso no hace mucho tiempo, eso hace unos poquitos años atrás, eh, un chiste para la audiencia. Cuando yo estaba joven, entonces, eh, en un periódico local de aquí, de la ciudad donde yo vivo, Maracaibo, que se llama Panorama, había un crucigrama. Y ese crucigrama, ¿verdad? Las primeras veces que el crucigrama eh, no lo podía llenar, no lo podía llenar porque había cosas que yo no conocía. Pero en el transcurso del tiempo, usted sabe de que al menos los crucigramas en los periódicos, al otro día te ponen la solución. Entonces al otro día, cuando yo no lo llenaba, empezaba a ver. Siempre me recordaré, este, decía, eh, figura literaria que expresa fuertes acciones. Y esas eran las odas. Cada vez que yo veía eso, ya yo sabía que era oda. Hasta el punto que hoy en día todavía me acuerdo que es una oda. Esas figuras literarias, pues que hay, odas. Y esa era de tres letricas, ¿verdad? Y ya yo después empecé a poner cosas porque por medio del aprendizaje y de la repetición, de ver entonces que me ponían un ejemplo, entonces ya yo sabía que era exactamente lo que, lo que significaba. Y llegó al momento de tanta repetición que a hoy en día todavía me recuerdo, sobre todo esa fue la primera que aprendí, Oda. Esto es muy importante, señores. Señores, las personas que mayores, ayúdenlos con, no sé, con sopa de letras, con crucigrama, para que ellos vayan ejercitando, porque si tú vas repitiendo, 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 ejercitando tu mente, tu memoria va a ir creciendo, tu memoria se va a ir fortaleciendo.
porque no hay buena y mala memoria. Cuando decimos que alguien tiene buena memoria, es decir, es la capacidad de recordar cosas o evocar aquello que ha quedado en la memoria de largo plazo. Cuando decimos que tiene buena memoria, es capaz de recordar muchísimas cosas. Cuando más arriesgado está en la memoria, entre más tú repites una cosa, un recuerdo, por el método de repetición, más fácil será recordarlo. Por eso es que hay que practicar en recordar, por medio de los métodos tal vez de los juegos, como el crucigrama, y también tenemos que repetir, 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 e intentar recordar. Si repetimos algo, un libro, y después empezamos a recordar. Estos son métodos para fortalecer tu memoria. Aprender de memoria también provoca que tu memoria se fortalezca. Esto de aprender en memoria es que tú buscas alusiones, ¿verdad? Por ejemplo, esas personas que aprenden cómo están situadas las personas, los nombres de las personas, empiezan con alusión, ¿verdad? Vienen alusiones a los colores o a los números o a algo que las haga recordar. Y esas alusiones y esa simbología, entonces, que aprende, el color de los ojos, el color del pelo de las personas, le hace, las une para con el nombre. Entonces, por eso es que las personas entonces tienen la capacidad de nombrar a cada uno de las personas con sus nombres. Y esas personas tienen esa habilidad de recordar todo. ¿Por qué? Porque han buscado ilusión y han aprendido de memoria, porque aprender de memoria, como le dije, hay que practicar el recuerdo, hay que trabajar con la información y con los significados y no solo leer intentando memorizar. Memorizar pues no es aprender, aprender es recordar. Aprender es recordar. Ahora vamos entonces con Devarim. Vamos a ver cuando Moshe dice que al inicio de la parashá, ¿verdad? Nos dice que nos habla, estas son las palabras de Moshe que habló a todo Israel al otro lado del Jordán. Vemos ahí un sitio, es decir, están en el otro lado del Jordán, en el desierto. Y después dice Arabat, frente al sur, entre Parán, Tofel, Labán, Gezerot y Dizad. Menciona 5 lugares. Sin embargo, vemos aquí que Parán, en el caso del Parán, estamos hablando, ¿qué pasó en Parán? En Parán apareció el evento de los espías, señor, de los exploradores, donde renegaron de la tierra que el Eterno iba a dar, denigraron, no quisieron, hablaron mal de la tierra que fluía leche y miel de parte del Eterno. Eso fue lo que pasó ahí. Después vienen Tofel y Labán. Dice el rabino Simón Bar Yochai, uno de los grandes de Israel, que hemos revisado a toda la Torá, pero no encontramos ningún lugar que se llama Tofel y Labán. Por lo tanto, esto tiene que ser, no deben ser un lugar, sino palabras alegóricas, palabras para recordar algo. Entonces, la palabra Tofel significa denigrar, restar valor. No es un lugar en sí. Y la palabra que denigraron, bueno, dice aquí Labán, y que había blanco, el maná era blanco, por lo tanto denigraron el maná, y entonces el Eterno le está recordando cuando, como dice en Shemot 31, dice, era como una semilla de cilantro blanco y su sabor era como hojuelas de miel. Por lo tanto, no entendieron que el man era un alimento que no era de este mundo, era un alimento celestial. De hecho, el maná, las personas no tenían que ir al baño. Y por eso era que decía que como no iban al baño, no era sustancial. Es decir, no, comían y no se sentían llenos, o no sé qué era lo que ellos pensaban.
Por lo tanto, señores, entonces, denigraron lo que el Eterno les había dado. Después viene la palabra Hazerot. Y esto es un lugar, pero este es el lugar que implicaron la rebelión de Cora. ¿Cuál fue la rebelión? Que 250 líderes se unieron a Cora, hicieron una rebelión para ir en contra de Moshe y Aarón, los líderes. Y les estaba recordando eso. Después viene el Dizahab. Este nombre de Dizahab es entendido en el sentido de bastante, aludiendo al oro que Hashem les había dado. Este nombre alude a que Moshe los amonestó por el becerro de oro que hicieron a causa de la abundancia de oro que ellos poseían, como se declara en Oseas 12:10. Yo les di plata en abundancia y oro en abundancia, y ellos lo utilizaron para hacer un Baal, hablando con la referencia del becerro. Estos sitios vemos que entonces recuerdan a una de las cuestiones, pero lo vemos que usa la parte alegórica para primero no molestar a las personas, sino que hacerles recordar alusiones de los sitios para, por ejemplo, como si tú tuviste algo muy bueno, por ejemplo, cuando fuiste a Jerusalén, entonces tú, cada vez que tú escuchas Jerusalén, te recuerda todas las cosas bonitas que viste por allá. Para eso es que se usa. Ahora, estos sitios no están en orden cronológico, sino tal vez en orden de la gravedad de la falta, señores. La más grave, sin duda, que fue la de los Merraglín, la de los espías. Pues ahí fue condenado toda una generación que salió en Misraim. Vemos entonces que por el castigo, la más fuerte fue los Merraglín, es decir, los espías. Porque las otras tres faltas fueron condenadas solamente la gente que participó de manera directa. ¿Qué tienen en común estas cuatro faltas? Una explicación dice que es el hablar mal, la lanzón hará, lengua maligna. El, el hablar mal, lo que se conoce aquí en Venezuela como brollo, en otros sitios como un tipo de hablar mal, todo esto es porque, por ejemplo, número uno, hablaron mal contra Eres Israel. Segundo, hablaron mal, denigraron sobre el maná. El tercero, en contra de Moshe, hablaron mal de Moshe, de los líderes, Moshe y Aarón, Cora y sus partidarios. Y finalmente, con el becerro hablaron mal contra Hashem. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña cuáles son las prioridades de Hashem. Cuáles son las prioridades de Hashem, no mis prioridades. Mis prioridades realmente primero es poner a Hashem primero. Pero en el caso de las prioridades de Hashem, para Hashem primero era Israel. Por eso es que dice que a quien maldiga, yo maldiciré, y a quien tú bendigas, yo bendiciré. Nos guste o no nos guste, eres Israel, es la niña de los ojos del Eterno, Señor. Después vemos la Parnasá. Y esto es una de las cosas donde nosotros más nos metemos en problemas con el Eterno. ¿Por qué? Porque la Parnasá representa el man, es decir, el maná. Y vemos entonces que a veces nosotros hablamos mal cuando no tenemos Parnasá. Pero es por culpa de nosotros y no es por culpa de Hashem. Tercero, por los sabios de Israel, representados por Moshe y Aarón. Y finalmente, él, cuando siempre se muestre con su infinito amor. ¿Qué podemos decir esto? Que el mundo fue creado para Israel, señor. Que sin Parnasá no se puede hablar de Torah. Si tú le vas a hablar a alguien de Torah, pero tiene hambre, no puedes darle comida, ¿verdad? Para poder hacer estas cosas, señor. Aprendemos que la Torah viene de Israel, viene de Jerusalén. Viene de los Jamín de Jerusalén. Y nos enseña que el Eterno enseña a los sabios. Enseña a los sabios de Israel. Claro, esto tenemos que decir porque a veces hay sabios cuando realmente no
no van de acuerdo con los estatutos del Eterno, pero siempre va a haber un remanente. El Eterno está hablando de ese remanente que siempre es fiel al Eterno. Y tenemos que buscar esos sabios, tenemos que buscar esos maestros que sean fieles al Eterno, señores. Finalmente, señores, tenemos que entender que el ser humano necesita de señales. Esta misma, ¿verdad? Por ejemplo, el precepto del mandamiento de los zigzags, que los zigzags son esas cuerditas que usted ve que hay 4 cuerditas que generalmente los judíos usan en su ropaje, generalmente está también en los talit, en los mantos de oraciones, el cual está escrito, y los mirará y recordará todas las mismas que hacen y las cumplirá. Es decir, que cuando usted vea los zigzags de una persona, el mandamiento no es ponerse los zigzags para que otros miren y se recuerden que Hashem te está diciendo que cumpla todas las mandamientos que el Eterno ha dado y que las cumpla. Que las remire, que las recuerde y que las haga. La simple contemplación también de la Mesuzá nos recuerda también que está dentro de la Mesuzá en las casas, en las puertas de las casas. Se recuerda, señores, dentro de eso está una oración que se llama Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Recuerdo que Hashem es único, que Hashem es el único y verdadero Dios de nuestras vidas, señores. Eso es lo que nos hace recordar esas cosas. La Torá nos dice que ver Zig y la Mesuzá hace un recordatorio y el propósito es recordar a Hashem y a su Torá, señores. Ahorita estamos a punto, el próximo miércoles, de tener Tisha B'Av, el 9 de Ab. Y este día es un día de señales y alusión. Dice el Talmud que aquellas personas que se duelen en ese día por el templo de Jerusalén tendrán el mérito de regocijarse en su reconstrucción. Esto nos quiere decir que el Tisha B'Av es una señal, una alusión a la construcción del templo. Y eso nos quiere decir que la venida del Mashiach está cerca, señores. Y cada vez está probablemente más cerca. Y cada vez que tú recuerdas el 9 de Ab, tienes que recordar que Yeshua bajará el templo que está allá en el tercer cielo y lo bajará, ¿verdad? Y ahí entonces se establecerá el reino mesiánico en la tierra de Israel. También está el Shabbat Hazón. ¿Por qué está el Shabbat Hazón? Hoy es Shabbat Hazón. En esta parashá de Barín siempre coincide con los días previos de Tisha B'Av. Es para recordarnos que de ese Shabbat, en esa semana, en la próxima semana, viene la visión se recuerda la visión de Isaías, que dice, Isaías dice en su libro, que expone las advertencias del profeta al pueblo en los días previos de la destrucción del templo, instalándolos a arrepentirse de sus malas acciones, así evitar las desgracias. Y el pueblo realmente no le prestó atención a sus palabras, y el amargo final fue que todos sabemos que el tercer templo fue destruido. El segundo templo fue destruido. Finalmente, señores, esto nos lleva una alusión a que tengamos visión por el tercer templo. Esta visión no solo nos da esperanza, sino que nos da fuerza necesaria para poder hacer nosotros nuestra parte y traer redención y saber que la venida del Mesías está cerca. Señores, para concluir, la importancia de la repetición, el poder que hay en una repetición. Tienes que saber cómo trabaja tu mente. Hoy te hemos explicado cómo trabaja tu mente. Debemos ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y debemos repetir
Lo que queremos que esté firme en nosotros. Lo bueno, cuando tú ves algo bueno, repítelo, repítelo. Cuando tú ves acciones buenas, repítelas, repítelas, hasta que se haga parte de ti, hasta que se haga un ejat contigo, señores. Debemos también buscar la manera de buscar alusiones, ¿verdad? Alegorías, simbologías, para nosotros poder recordar. ¿Verdad? Repite, repite y repite y al final tu mente va a recordar. Cuando estés en un momento difícil en tu vida, si tú has repetido un mandamiento miles de veces, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento indicado, ese recordatorio, ese mandamiento, ¿verdad? Se te vendrá a la mente. Entonces, aprenderás y finalmente quedará establecido en lo más profundo de tu ser, señores. Señores, repetir es la clave para nosotros poder entonces, ¿verdad? Que nuestra mente, agarrar nuestra mente que a veces es como un potro loco, de domar nuestra mente por medio de la repetición, por el medio de estar en calma, por el medio de buscar alusiones y buscar alegoría y simbología. Que cuando veamos una mesuzá, recordemos el poder de Dios. Que cuando veamos una hamza, veamos que esa casa está protegida por Hashem. Y te ayuda este moná, te ayuda este bitajón. Pon cosas que te recuerden a Hashem. Pon cuadros que te recuerden a la tierra de Israel, señores. Porque déjeme decirle que tarde o temprano los hijos de Hashem van a ser todos recogidos desde los cuatro confines de la tierra. Y cuando venga el Mesías, te llevarán a tu último hogar, que es Israel, señores. Tierra santa y bendita. Y esa es nuestra última fecha o país donde tenemos que estar siendo. Probablemente muchos hayan hecho aliyá a otros países. Pero déjeme recordarle que el que estudia Torah, el que cree en Hashem, el que cree en el Mesías, al final tendrá que creer que tiene que ir a Israel y que todos los méritos, recordar todos los días que todos los méritos, que todas las bendiciones, que la parnasá, que la protección, que la salud completa, la Shelemá, Refuá Shelemá, será dada en Israel y no en otro sitio. Que el anticristo, que el antimesías va a buscar hacer estas cosas, va a tratar de simular a, a lo que es realmente un Mashiach ben David, un Mashiach glorioso. Y ese es el que estamos esperando. Recordamos al Mashiach, el Mashiach sufriente, pero lo recordamos, así como recordamos el Tisha B'Av, lo recordamos porque sabemos que los días de ayuno, los días de de malos recuerdos, se volverán días de fiesta, días de gozo y días de esperanza. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y que le dé mucha sabiduría para que ustedes puedan entender esas cosas. Shabbat Shalom a todos.